So don't get big Esta pequeña charla en la taberna más poderosa de todo Amino. Hoy hablaremos sobre las polémicas que han ido rodeando a los videojuegos conforme hayan ido pasando. Y generalmente, déjame abrir esta conversación, que cuando habla de una polémica así, generalmente antes se trataba de que eran eventos. Yo tengo entendido que hace unos años, en la secundaria, o bachiller, como sea, tema, hubo una masacre en tal escuela, tengo entendido. Eh, la cosa es que le echaron la culpa al juego Doom. Ustedes ya saben cuál es un juego clásico que creo que todos hemos jugado en algún momento de nuestra vida. Que para ese entonces, bueno, eran los mejores gráficos, eran totalmente explosivos, sangrientos. Un buen juego hasta cierto punto. Lo que nadie investigó en el momento, o no quisieron dar a conocer en ese momento, es que aquellos tipos que planearon la masacre eran constantemente bulleados. Eso es lo que yo tengo entendido. Lo vean. Cualquiera de ustedes puede corregirme, porque estoy más o menos en esta casa. El caso El Columbine. problema, el problema con es que en lugar de tomar de cierta manera el abuso, en lugar de planear una venganza o de llevarlo a los golpes, ellos más que nada fue ¿cómo se le puede decir? La presión, la tensión que les generaba. Eso es lo que se encontró después, o lo que después se dio a conocer. Porque principalmente le estaban echando la culpa al juego de Doom, que dándolo a entender que es la influencia, el gatillo para realizar esta clase de acto reprobable. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Kira, ¿tú qué opinas? Bueno, en primera instancia, el punto de comparación que se hizo con el Masacre y Doom realmente no hay que encontrarle una conexión, ya que, bueno, creo que uno de los que participaron en el Masacre era aficionado de Doom, del videojuego. Así que obviamente se hizo una conexión entre ellos de que Doom pudo inspirarlo, motivarlo a hacer ese masacre. Aunque ya se conocían antecedentes del chico, de que ya tenía antecedentes por robo, si no mal recuerdo, eran pandilleros, creo, y simplemente creo que fue un poco de amarillismo, podría considerarlo, así como para afectar a los videojuegos y que todo sea un poco más conservador, debido a que, bueno, dudo si un padre supiera de manera superficial de que un asesino un juego y es que posiblemente lo haya motivado a hacer ese acto, muchos padres no se quedarían conformes con el juego y posiblemente no se lo comprarían a sus niños. Aunque todavía no pienso qué punto de comparación puede haber entre ellos dos. Simplemente hubo Doom y ya lo probablemente no hay una conexión válida o que pueda ser fundamentada para lo que hizo. En este caso, ¿qué tienes que decir? Creo que de los
En ese caso, en el caso de... Otro caso, En ese caso, sí. No, ese caso. ya según lo que leí de los archivos del sótano, que son los archivos del FBI del caso Columbine, se han filtrado los dibujos que hacía el chico ese, que tenían que ver con Doom y su autorización medio, ¿cómo se dice? Fansign y anime de baja calidad que se hacía él mismo. No sé si los han visto. Temo que no. Esa... Ya creo que eso se podría asociar a... Eso creo que ayudó al amarillismo para que se propagara la noticia de que fue Doom el que causó el principal motivo de este chico para causar la masacre. Ok. ah. Antes de continuar, hay que revisar un poco. Estados Unidos es un como caso especial. Ah, generalmente cuando sucede esto, alguna masacre, esto es algo de las masacres escolares, es algo que ha perseguido a aquel país desde hace muchos años. Tengo entendido que igual un niño había matado a su escuela. Bueno, a su salón de clases, que en ese tiempo pues todo el salón de clases era la escuela. Creo que en Filadelfia, si no recuerdo. Aquel chico ahí por el 1800, 1700 y algo. Lamento no portar bien la fecha. Había matado a todo su salón. No existían videojuegos y él organizó una masacre, ¿sí? Por decir. Al final lo encontraron y fue el primer menor de edad al cual ahorcaron. Le hicieron la pena de muerte y lo ahorcaron. Pero sigamos con otros ejemplos. Muchos creen que quizás sea por el factor de que los videojuegos son muy violentos o sean muy explícitos. Anteriormente igual, creo que desde hace tiempo igual existían juegos sexuales para los videojuegos. Y no creo que tampoco haya un estudio que relacione, digamos, las violaciones con jugar videojuegos, sobre todo esa clase de juegos eróticos. Tanto así que, por ejemplo, otro de esos escándalos, otra controversia que se hizo, fue con un juego exactamente de estos eróticos que se llamaba ¿qué? Ray Pilate, algo así, que es de un tipo que está obsesionado con una señora, con una madre y sus hijas, y este tipo las viola. Ahora, tras ver este juego que es mucho más explícito, y ahora Replay, así se llamaba, um, tras ver este juego que era mucho más explícito, era sexual, era por así decir un tanto perverso, no hubo, por ejemplo, mayor polémica que eso. No hubo, digamos, una persona que se excusara de haber usado aquel juego o de haber inspirado, o de haberse inspirado en el juego para cometer alguna violación, para cometer algo parecido. Kira, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Bueno, tenemos un mismo punto con el que se hizo con Doom. O sea, de que si el videojuego tiene que ver con lo que sucedió, puede afectar a la persona. Pero nuevamente uno no le puede encontrar tanta relación. O sea, de un jugador que jugó a ese videojuego, pudo suceder lo que sucedió con el masacre. O sea, no todos los que hayan jugado a ese videojuego van a ser un puto asesino. Es un punto de comparación inexistente debido a que están sacando a colación solo a una persona de las varias que pudo jugar ese videojuego. Aunque sí, con Rapelay pudo haber un, no sé, efecto adverso con todo y el juego trata sobre lo mismo que podía provocar, no como de un cual solo era violencia y no podías encontrar un punto de relación, aunque este es un poco más confuso de analizarlo. Ok. Mira, ¿tú qué tienes que decir acerca de Replay? De Red Dead no tengo mucho que decir más allá de
Algunas veces me dan ganas de descargarlo, pero no encuentro un link. Ya, pero no veo ningún caso después de que alguien haya jugado Rebla y haya hecho algo perverso. Se perdió. ¿Qué? ¿Podrías repetirlo? Esto se perdió. Ay, qué flojera repetir lo que acabo de decir. No, o sea, lo último. Que el videojuego nunca está asociado con crímenes. No tanto. También tienes el chico de la Xbox que se puso a jugar Halo 5 como 3 días seguidos y después mató a sus padres. Sí, eso fue algo lamentable, pero es que hay que seguir a una como investigación todavía más detallada, no solamente porque te lata un juego, te estás volviendo así. O sea, sí, te creo que todo en exceso sea malo, pero pero en este momento, en ese punto, también sucedió algo parecido. Si yo me recuerdo con el que era súper fan de Final Fantasy VIII, tengo entendido. Mató no sé a cuántos con una espada que él tenía. Él era fan de Final Fantasy VIII. Pero es que aquí de nuevo entra aquí esto. O sea, no voy a generalizar a estos casos porque de lo único que he sabido, básicos, por así decirlo, no voy a echarle la culpa a nadie. Pero son los que más han tenido que ver relacionados a esto. Pero es raro ver cómo sucede esto, porque siempre sucede en un lugar como España, en un lugar como Estados Unidos, en un lugar como Australia. Ni siquiera un lugar, digamos, que juegue más videojuegos que ellos, como, digamos, qué sé yo, Corea del Sur o Japón o China, que juntos juegan más que todos esos otros países. Haya Japón casos así sí, parecidos. Japón sí tuvo una especie, no, fue un suicidio. Que un chico se suicidó después de jugar StarCraft. Le dijeron, ya Diferencia no juegas en y de lo que es un suicidio puede ser a depresión, puede ser depresión constante, ¿sí? Por, digamos, el estrés, el bullying que te generan. Pero una cosa es un suicidio, o sea, tú solito te estás haciendo daño. Y la otra cosa es como lo que hicieron los chicos de Doom, por ejemplo, que acribillaron a su clase. Ahora, es interesante ver que, o sea, no tiene nada que ver aquí, digamos, un videojuego. Yo entiendo que sí eran fans, que sí estaban obsesionados con el videojuego, pero hasta ahí. Y sí, obviamente, lo vuelvo a repetir, todo en exceso es malo. Y hasta cierto punto puede que hasta cierto punto, sí. um, el juego era lo único que, digamos, más bien, yo digo que el videojuego hasta los desestresaba, digamos, de la carga que recibían a diario, de las humillaciones, del bullying, etcétera, cualquiera que haya sido la razón de su depresión. Pero no siempre funciona el método que te ayuda a desestresarte. No siempre funciona. Y yo creo que es cuando deja de funcionar, que es cuando que es cuando llegan a esos extremos. Kira, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, yo creo que todo depende de la educación que tenga la persona a la cual se va a involucrar en eso, o también su sanidad mental. Con eso de que, por ejemplo, en solo algunos países sucedan esos masacres, yo creo que debe ver con no sé, la educación de los padres o del gobierno, cómo son incluidos, ya que en países que más juegan videojuegos como Corea del Sur, no suelen haber eventos como estos, o en países latinoamericanos. Es muy raro ver casos como esos, o incluso casi imposible, ya que creo que ni siquiera hay un antecedente en Chile, Argentina o otros países de Sudamérica. Pero eso de que pueda incentivar a una persona a matar, yo creo que debe haber otros factores que apoyen a eso. No creo que sea un juego ya de por sí
te obliga a matar, o de que te ayude a matar, por ejemplo, que te incentive. No creo que un juego de por sí solo haga eso, ya creo que deben haber otros problemas en la persona que hace eso. Ok, ok. Junior, ¿tú qué tienes que decir? Me perdí por un momento. ¿Qué habías dicho, Kia? O sea, un resumen. Bueno, de que... Mierda. De que en países grandes como Estados Unidos suele pasar esto, creo que es por la educación de los padres y cómo los juegos se ven implementados en estos países. Mientras que en Corea del Sur prácticamente no pasa esto, o incluso en países como Chile, en los cuales igual se juegan muchos videojuegos, o Argentina. Yo creo que tiene que ver con la educación que reciba el niño o la persona que se ve involucrada en esos casos. Por ejemplo, el caso Columbine, creo que sí, no, prácticamente los que participaron en masacre, los que lo hicieron, ya tenían de por sí problemas mentales, por lo que esto prácticamente el juego dudo que haya tenido mucho que ver en eso. Te Ok, de concuerdo con nuevo, esa parte. palabra, Junior. De que más depende de la familia y de la educación que reciba el niño. Porque, a ver, ¿qué va? Primer mundo debe ser perfecto según lo que nos enseñan aquí en este pueblito llamado Latinoamérica. Entonces, ¿cuál sería la causa de tantos crímenes ahí? Perdona, ¿podrías repetir lo último? Es que eso sí ya no te logro escuchar. Ya no se escuchó lo último. ¿Qué dijiste? Porque en primer mundo aún siendo lo que es el... Acá. Siendo el conjunto de sociedades casi perfectas al borde de la utopía. ¿Por qué tienen tantos crímenes como estos por cosas pequeñas? Bueno, es que es... yo solo voy a... los ejemplos que más tenemos de esto han sido en Estados Unidos. Pero es que es raro, porque si lo comparas igual como con otra nación parecida a Estados Unidos, creo que era Suiza o Suecia, date cuenta que ellos comparten la misma ley, digamos, para portar armas, ¿no? De que pueden tener armas, tienen esa cultura de armamento. Pero fíjate que no sé por qué en Estados Unidos, sí, sucede más esta clase de eventos trágicos que en Suiza, que lo que fue en Estocolmo. Lo más trágico que escuché ahí de Suiza fue lo de Estocolmo. Y dudo que haya sido inspirado por un videojuego, o que hayan dicho que haya sido inspirado por un videojuego. Dos, pues yo creo que aquí otro factor que hay que aumentarle allá a Estados Unidos es más bien qué sé yo, podría ser igual a el problema de que hay muchas culturas ahí en aquel país, sí, y de que pues también últimamente lo hemos estado viendo ahí como una guerra entre las dos ideologías, entre los liberales y los conservadores, pero eso ya será para después. Eso es lo que podría decirse que es lo que luego causa, digamos, estos problemas bueno, estas tragedias que luego suceden. Pero sí, hasta eso no se nos haría muy fácil explicar el por qué siempre se les ocurre vincular
un videojuego con lo que sucede con un evento como ese. No sé por qué es algo a lo que le quieren echar la culpa. Dudo que sea así. Les digo que hay muchos factores y ya hemos visto al menos que en todos, al menos estos chicos estaban súper depresivos, el bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta yo, es más, les vuelvo a decir, yo defiendo que hasta cierto punto los videojuegos evitaron que hicieran eso desde hace mucho antes. Que estos los desestresaban, ¿sí? Que estos lo utilizaban como, por así decirlo, como terapia. Pero hasta cierto punto la terapia va a fracasar. Y es por esta razón que al final terminan haciendo esas barbaries. Pero dudo que tenga algo que ver. ¿Tú, Kira, qué dices? Un rato, tengo que opinar algo. Creo A ver, Junior, que a ver. esta vaina de echarle la culpa a los videojuegos se tiene que asociar al sector conservador de Estados Unidos, que ya saben cómo son. Desde el caso de San Andrés, creo que fue el último que vio que han metido sus narices en algún videojuego. Y ahora están los liberales que se meten en el medio también, para meter sus agendas. Sí, otro caso, antes de que te dé la palabra, Kira, otro caso, que, bueno, este no fue tan sonado, pero aquí, de hecho, tampoco puedes echarle la culpa al videojuego como tal. Este era un hombre casado, que, bueno, realmente un día, pues simplemente, por así decirlo, se hartó de su esposa. Y mediante, digamos que él jugaba un videojuego online, ¿no? Él era fan de los juegos shooter online porque él había sido incluso militar. Contactó a alguien ahí en online y le pidió que le hiciera paro para matar a su esposa. Entonces él solamente tenía que hacerse pasar por el otro tipo como coartada y así este militar pues mataría a su esposa. Al final, pues todo se resolvió. El tipo fue a la cárcel. Bueno, los dos tipos fueron a la cárcel. Solo que el militar sí fue a la cárcel ya de por vida. Y el otro, pues fue 5 años porque sí lo vieron y dijo que pues no sabía que él iba a matar a su esposa realmente. Pensó que solo se iba a vengar con alguna broma estúpida o algo así. Pero que al final, pues sí, lo fue cómplice y ya él, como él sí declaró contra el otro, pues sí lo dejaron menos tiempo preso. Pero esto es lo que vino aquí. En realidad no creo que hay ese es el ejemplo de que no se le puede echar la culpa a un videojuego como tal. No se le puede echar la culpa. Quizás sí te encuentras con gente loca de vez en cuando, pero eso es secundario. Eso ya la gente ya de por sí ya está mal. Las personas ya tienen una mentalidad, ya son fríos. Y no creo que en este caso algo que es artificial, algo que ni siquiera tiene conciencia propia, más que la de la persona que lo está manejando, eh, sea el único causante de todo esto. No creo que sea ahí, en este caso te digo, como se estuvo especulando desde hace varios años, casi como por 10 15 años se estuvo especulando eso siempre, de que videojuegos violentos pues siempre incitaban a la gente a ser más violenta. Pero realmente esto pues no está totalmente probado. Kira, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, de que usen a juegos como ejemplo para esto es malo. Si una persona es sana y juega un videojuego violento, dudo que se vuelva un asesino, no sé, loco. Es muy raro que pase esto. Bueno, creo que es casi imposible, ya que dudo que un juego pueda cambiar la mentalidad de una persona y su perspectiva y visión del mundo. Y eso creo que lo usa bastante la sociedad conservadora de Estados Unidos. Es una manera muy fácil de afectar a los videojuegos y que más gente les cree y apoye en parte sus movimientos, creencias.
Ok. Junior, una última cosa que decir. Ah, sobre el caso Columbine, creo que lo último que tengo que agregar es que no sé si tiene que ver con la regulación de armas, porque a la firme siempre le van a preguntar y qué aportan, le hacen el examen a ellos, no a la familia. Tampoco voy a echar la culpa a los videojuegos. Así que creo que la principal culpable es el bullying. Y también que se dejan bullear los niñitos. A ver, antes de culminar, yo tengo una anécdota y quiero escuchar sus opiniones. Era lo siguiente, era un jugador muy competente de Marvel contra Capcom 2, por ejemplo, este tipo. Entonces, un día, el muchacho, pues, lo que él hacía siempre era ir a los torneos. Y cuando se quedaba sin dinero, pues jugaba apostándole a personas a los que él creía que podía ganarles. Y sí, en efecto, luego les ganaba. Y así tenía el dinero para regresar a casa. En una de esas ocasiones, cuando le ganó la apuesta al otro tipo, su contrincante lo apuñaló. Literalmente lo apuñaló. ¿Es culpa del videojuego? ¿Fue la apuesta? ¿O el tipo estaba loco? A ver, tú, Kira, tú dime qué opinas. Y ese fue un rato. A ver, yo opino que es más por la sensación de pérdida. Aparte, ¿cuánto habrá apostado? Sí, ese es el problema de lo. O sea, se calentaban, se calentaban, se calentaban mucho, mucho en aquellas épocas. Ahorita como ya hay streaming en vivo y como ya tecnología para vigilar, pues ya han bajado a estos proyectos. Los que se han peleado en plenos eventos han sido vetados, los han llevado incluso hasta la cárcel. Bueno, eso es lo que podríamos tener ahorita en cuenta de lo que han sido estas polémicas que han causado estos juegos, en tanto a lo que ha sido la violencia o la sexualidad. Ahora, ha habido, por ejemplo, hubo otra polémica, por ejemplo, Pokémon no se ha salido de las polémicas, tampoco no se ha salvado. Ya sabemos primero el caso de lo del Polygon, bueno, pero eso fue más en el anime. Y segundo, había aquí una polémica que se desató acá en el Pokémon, pero aparte no solo de afectar a su videojuego, era más bien en contra de toda la marca. Porque recordemos que por ahí, por esas épocas, había un como sacerdote brasileño que pues realmente siendo ignorante se aprovechaba de la ignorancia de las personas y les decía que esas mierdas eran del diablo. Este también es otro ejemplo de cómo las personas, obviamente, en este caso igual, no me gusta echarle la culpa a los sectores y todo ese desmadre, pero que este es el ejemplo perfecto. Como por ejemplo ese sector conservador, por así decirlo, o ese sector creyente tan devoto, se aprovecha de la ignorancia de las personas y de su propia ignorancia para, hasta cierto punto, sí, el Pokémon, sí, el que provoca la dislexia, exacto, Junior, tú te luciste ahí con eso. Provocan exactamente todo este desmadre. Y lo peor aún, si tú recuerdas si ustedes todos recuerdan ese video que vimos, el tipo tenía más bien cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Qué mamadas son esas? A ver, Kira, ¿puedes expresarnos tu opinión sobre esta clase de personas que abren polémica cuando ni siquiera saben un demonio? Bueno, eso se debe a la ignorancia de las personas y también su falta de experiencia en el medio, ya que venga
de nuevo a lo mismo, volvemos a lo mismo, de que con un juego te va a poder manipular. Tienes que estar ya un poquito, no sé, revuelto la cabeza para que hace eso. Ok, Junior, tu opinión sobre esta clase de situación, esta polémica tan falsa que se armó en ese momento. Afirme que yo no he vivido en esa época de Pokémon, aunque sí he sentido su repercusión hasta el 2005, en donde los cesaban con el satanismo. Aunque también cabe aclarar que después, por ahí por los 80, en Primer Mundo se había armado una vaina del satanismo, ya que se habían encontrado sótanos con pintas satánicas, ritos oscuros ahí en Primer Mundo, en los sótanos, ahí por los 80, si bien no me acuerdo. Que comenzó toda esta vaina de echar la culpa a todo el mal del mundo moderno al satanismo. Sí, recordemos ese problema. Por ejemplo, otros videojuegos, bueno, otra franquicia, obviamente, primero videojuego y después anime y juego de cartas, etcétera, que también sufrió por lo mismo, fue Digimon. Pero fíjate que, bueno, a mi parecer, puede estar equivocado, pero a mi parecer, era más estúpida la excusa que habían metido, a menos en el sector ultra conservador de Estados Unidos en algunos países del sur. La excusa era que es que porque promovían mucho la madre esta de la evolución. Entonces, pues hasta cierto punto los de ese sector empezaban a banear el juego, evitaron que llegara. Fue un desmadre lo que sucedió también con Digimon. De hecho, creo que se me hizo todavía más culero lo que se le hizo a Digimon. Fue más estúpido realmente. Era una muy mala excusa. Y desde nuevo, el problema es esto de cuando la gente se llena de miedo por culpa de gente tan o hasta más ignorante que es. Y simplemente cuando se está tratando de un simple jueguito pedorro que bueno, la neta, pues ¿para qué se lo compro a mi hijo o X razón, no? No hay necesidad de llevarlo a una corte o de llevarlo a una demanda o de armar un escándalo si parece. Junior, ¿tienes algo que decir al respecto? No, no tengo mucho que decir al respecto. Ok, como ahorita quiera, no sé por qué se fue, seguro mal internet, pero bueno, por ejemplo, ¿cuál otro parecido a esto es uno de los que se salvó así de mucha polémica? Fue obviamente en ese momento, en su época fue Xenogears, si lo recordemos, aquel juego de PlayStation. En ciertos lugares sí hubo, ahora sí que hubo un baneo total de aquella franquicia. Mientras que en otros, por ejemplo, en el caso de México, pues se salvó y sí se dio más o menos a conocer. Y eso fue la razón también de que no era así, por así decirlo, tan popular o tan conocido. Que no se quedó ante la mirada de las masas, que no se quedó ante el ojo, que pasó desapercibido de la gente, ahora sí, más ignorante del país, que suele agitar a otras personas. Porque ya sabemos cuál es el caso ahí de Xenogears. El chiste es ir a madrear a Dios, por así decirlo. Junior, ¿tú tenías alguna noción sobre ese caso? No, yo solamente sabía que se hayan inspirado en el dios cristiano para hacer a unos enemigos. Pero de que haya tenido un impacto negativo en la comunidad, no, nada. En Latinoamérica no. Sí, te digo, es que fue ese desmadre que pasó desapercibido. Te digo que en unos países
no hubo tanta suerte por en lo que va enfocado. Sí. Y entonces aquí te digo, en Latinoamérica casi no se dio a conocer mucho, pasó desapercibido. Y esa fue la mayor razón por la cual este juego, Xenogears, no fue tan perseguido, no fue así de censurado, no fue baneado totalmente. Y hasta ahorita, pues gracias, digamos, al internet, a la piratería, pues podemos conocerlo, saber de qué tratado. Oye, Shiro, ¿tú tienes alguna opinión acerca de, digamos, estas polémicas que luego se desatan, que es que por culpa de los videojuegos? ¿Tú crees que sí en parte es culpa de los juegos que algo malo ocurra? ¿O estás en contra de eso? A ver, repítelo, no escuché muy. Sí, ok. Mira, estamos hablando acerca de las polémicas que luego llevan los videojuegos, como en el caso de masacres, o en el caso de que hablan de Dios sobre destruirlo, X causa. Entonces la gente le ha echado luego la culpa a los videojuegos cuando más bien es culpa de las personas. ¿Tú qué opinas acerca de este tema? Pues no sé, es que también depende. Hay cosas como, digamos, de Columbine, ahí sí estoy en contra. Realmente se haya armado, pero también tú, cosas externas como sus problemas familiares y sí, también contarlas de polémica. Pero, o sea, mayoritariamente, muy pocas puedo decir que es culpa del videojuego. ¿Podrías repetir lo último? No sé, te escucho. Que muy pocas veces realmente se puede hallar, puedo estar a favor de que es culpa del videojuego. Y ahorita no, una. Ok, está bien, sí, muy pocas veces se podría decir que es culpa del juego, realmente es más bien culpa de las personas. Yo ya di más o menos una teoría del por qué Sí. sucedió, por qué le echan la culpa a los videojuegos, pero sigamos en otro enfoque. Otra clase digamos, polémica que suele suceder luego en este medio es, por ejemplo, ahora sí que para muchos se podría decir que es luego la censura. Luego algunos fans pues sí están totalmente decepcionados de que su videojuego tenga censura o de que realmente ahora sí que nunca haya llegado a su país por, ya sabemos, digamos, la situación política por la que sucede. Ese es otro de esos puntos que luego acompaña esta polémica. A lo que vengo a esto es que hubo una persona que teorizó, no recuerdo su nombre y lo lamento muchachos, que teorizó que, por ejemplo... Hola, muy buenas noches en este nuevo streaming de animación artesanal, otra vez sin un... Baja el volumen a eso. Pero bueno, de momento... ¿Qué pasó? Bueno, ya. Se activó su animación artesanal, como se llama. Bueno, el caso es que este señor lo que dijo, perdón, era que países así como Estados Unidos o bueno, de primer mundo, aprovechaban ya este recurso. Digamos que hasta para hasta un momento tratar de simular lo que es un combate real. Cosa que pues mucha gente no está de acuerdo con él.
que no es una conspiración para que de una manera innata aprendamos a, digamos, a utilizar un rifle. Si en estos momentos yo estoy diciendo que no es cosa de un videojuego el que alguien realice una barbarie, mucho menos sería que el estar practicando algún first person shooter o algún juego de naves te esté ayudando a entrenarte inconscientemente, te estés entrenando, te estés capacitándote para matar o para utilizar un rifle o para utilizar algún jet, por así decirlo. Tú, Junior, ¿qué opinas? Dudo que un videojuego pueda hacer eso y solamente es presionar un botón y no es lo mismo que presionar un gatillo. También tomando en cuenta que tienes la fuerza que te da a ti, o sea, y te empuja para atrás, se podría decir. Y no es lo mismo. No sé dónde sacaron eso. Te digo que era la hipótesis de un hombre que, bueno, no recuerdo su nombre de este güey. El caso es que era un güey que había salido, creo que del Pentágono o X razón, de una prisión. No recuerdo muy bien. Pero sí, tampoco estoy de acuerdo en que inconscientemente se utilicen los videojuegos para entrenarnos a matar o por alguna razón extraña. Continuando a esto de la polémica, luego vienen otras polémicas un tanto menos directas. Recuerda que poco antes del estreno de Cuphead se desató una polémica, porque aquí en este caso era acerca sobre un crítico que aparentemente no sabía jugar videojuegos o aparentemente no conocía más o menos la mecánica básica del pad o de cómo se maneja el videojuego y que por esto luego se les dan malas calificaciones a videojuegos que no las merecían, que quizá merecían más calificaciones o luego son subestimados. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? La vaina de que no sabía jugar el tipo para poder pasarse el tutorial se me hace medio raro. De repente no tenía experiencia o no sabía qué hacer. Porque yo veo el gameplay y digo, ¿qué? Yo también me confundí ahí porque no soy muy bueno en eso de los plataformeos. Pero de que tiene que saber jugar, sí, por lo menos. Y aparte, ¿has visto las críticas que han hecho los de la IGN al Cuphead? He visto las críticas de lo de Cuphead, pero yo aquí entiendo que, bueno, el Cuphead es la neta, he visto los gameplays, están geniales, es un juego genial, ¿no? Pero hablando de este caso, se desata aquella polémica en el Twitter. Aquel gamer pues empezó a decir, no, pues que estos críticos, a seguir entre comillas les puso, no, ni siquiera saben jugar el pinche videojuego. Entonces aquí cuando ellos dicen, bueno, los críticos deben de saber a huevo jugar videojuegos. Entonces aquí cuando entra de nuevo a lo que muchos aquí, bueno, estamos en contra o lo que podemos seguir aún argumentando sobre lo que es la autoridad, de la falacia de autoridad. ¿Crees que sea una falacia de autoridad que tenga a la de huevo que saber jugar el maldito videojuego? Yo en mi opinión no creo que necesite saber jugar el videojuego. ¿Por qué? Porque mira, ¿quién sabe jugar un maldito juego la primera vez que lo usa? Nadie sabe jugar el maldito videojuego la primera vez que lo usa. Es la verdad. Ya después de un intento o dos ya encontraste el método, ya sabes cómo. Pero eso sí lo que se empezó así, esa polémica. ¿Tú qué tienes que decir? Digo que sí tienen que saber jugar y jugar muy bien para explotarse todo el juego. Tomando en cuenta que te lo tienes que pasar en tiempo récord, no da mucho tiempo de acabártelo al 100%.
que tiene que saber jugar muy bien y el que tiene que saber excelente para poder explorarse todas las mecánicas y no hacer una simple crítica. Bueno, sí, hay más o menos con no que no, o ser un experto. Yo digo que al menos debe de saber las bases, de tener más o menos una idea de cómo deducir más que nada cómo se juega el juego en cuestión. Ya sabes, tener sentido común, como muchos dicen. Deducirlo simplemente, al final y al cabo, eso es lo que debes de hacer. Si tú deduces, si tú ves cómo es la mecánica, pues bien, desde ese momento ya puedes empezar a analizar bien, a criticar el juego como se lo merece y sin tener que gastar, digamos, sin tener que desgastar la energía de otros usuarios. Pero también yo empiezo a creer que exagero un poco aquel usuario, pero al menos nos ha dado a entender que sí, efectivamente por, digamos, ahora sí que por críticos o analistas que no están a 100% acostumbrados a un videojuego. A muchos